Ahora sí, Ahora perfecto. sí. Ujú. Bueno, mi ponencia el día de hoy es sobre el ritual de Pucara en la fiesta de carnaval de la parroquia de Tarqui, ciudad de Cuenca. Lo que buscamos a través de este documento de investigación, que se lo vino realizando hace aproximadamente 2 años y medio, es destacar qué es la fiesta del carnaval y como ritual nuestros indígenas cañaris que han venido realizando desde hace décadas atrás han buscado la manera de darnos a conocer a través de las diferentes tradiciones, las costumbres, la gastronomía, las técnicas y esas preparaciones en cada una de estas qué hay detrás de su identidad, ¿no? Dando a conocer desde los productos endémicos, desde sus vestimentas, su forma de actuar. Y a través de esta fiesta del Carnaval de Pucara, lo que buscamos es destacar algunos principios simbólicos que existen por detrás y que de un momento a otro, de una generación a otra, se van perdiendo. Tarqui es una de las parroquias rurales de la ciudad de Cuenca, localizada a unos 15 a 20 minutos de la ciudad. Es una parroquia que tiene alrededor de 10.000 habitantes. Dentro de estos, en su mayoría actualmente mestizos, pero tiene todavía un porcentaje de pobladores indígenas. Tiene un nombre de origen denominado Tarquis, que demuestra el simbolismo de los cañaris, que significa trompetilla, ¿no? El arte de la música. Esta está ubicada dentro de la línea del Valle Interandino, dando o demostrando su diversidad tanto en su flora, en su fauna, permitiendo el cultivo tanto de cereales, de tubérculos y también la crianza de algunos animales. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Basados en todos estos aspectos que el día de hoy estamos buscando y justo tomando en cuenta lo que decía la ponencia anterior, necesitamos identificar esos aspectos de nuestros indígenas de este origen y hoy vamos a demostrarlo a través de este ritual del Carnaval de Pucará, celebrado en la parroquia de Tarqui, Cantón Cuenca, describiendo sus costumbres, sus tradiciones, sus técnicas y utensilios gastronómicos que a través del tiempo todavía se mantienen en ciertas generaciones. Esta investigación tuvo como metodología una investigación cualitativa, descriptiva, con un enfoque etnográfico, ¿no? A través de la observación y del acompañamiento, pues se desarrollaron algunas entrevistas a ciertos pobladores, quienes estaban alrededor, por encima de las 6 a 7 décadas, quienes en su momento dado fueron esos protagonistas de lo que ahora se llama el ritual del Pucará. ¿Qué resultados tenemos a través de esta investigación? Primero vamos a abordar qué es el ritual del Pucara y cómo ésta se celebra en la zona rural de la parroquia de Tarqui. Partamos del carnaval y cómo a través de estas festividades del carnaval nuestros pueblos eh, indígenas y hoy llevamos como atractivos turísticos el baile, la fiesta, la danza, la gastronomía y cada una de estas festividades con estos procesos simbólicos importantes. Basado en una entrevista, en una de las primeras entrevistas, nos decía uno de los pobladores que el ritual consistía en un rezo. Este rezo buscaba agradecer a la Madre Tierra, al hermano agua y al hermano viento. Y que a través de un proceso de ofrenda, que en su momento antes de la colonia lo hacían, era buscar en las diferentes comunidades una ofrenda en la que se llamaba un ritual de sangre, en que ellos se cortaban de manera voluntaria para derramar la sangre y buscar que la tierra se convierta en fértil. Además de eso, tenían como ofrendas
que buscaban el desarrollar en sus zonas fronterizas lo, lo que llamamos las mazorcas del maíz, las 12 mazorcas más grandes que les ponían en las zonas fronterizas y armaban una cruz de ofrenda con las flores tradicionales, con una de las frutas tradicionales de la zona, que es el buyán, el capulí, que fue un producto que se insertó luego, el poroto, las habas, decorado con las hojas del maíz, ¿no? A razón de la colonización, nos comentaban que esta costumbre sufrió un cambio, que se dejó de llevar esta ofrenda de manera voluntaria y se convirtió en una campaña, perdón, en una batalla campal donde buscaban a través de insultos y de golpes pelear entre las diferentes comunidades, ¿no? Tenían las zonas fronterizas, quienes estaban en la parte alta, que eran las tierras más fértiles, y quienes lidiaban desde la parte baja, quienes buscaban generar esos enfrentamientos con golpes fuertes, a látigos, haciéndose daño, ¿no? Y muchas investigaciones dicen que inclusive hasta hubieron algunas muertes. Mientras más sangrienta era este ritual, estos escenarios de las batallas, quienes lograban el ser victoriosos eran aquellos que tenían una fertilidad mayor en sus tierras, ¿no? A esto lo llamaban la ofrenda del ritual de sangre, ¿no? Un ritual sangriento en donde podemos ver acá la vestimenta a través del cobijón, como se llamaba, que cobijaban todo su cuerpo con ciertos retazos de cuero y cubierto su cabeza para cubrirse de las piedras, ¿sí? Quienes llegaban primero a los linderos eran los ganadores, ¿no? ¿Y qué les fortalecía para la llegada? Detrás de esto había que ellos se preparaban previamente con sus familias, comunidades y vecinos, y una de las bebidas era el licor de panela, ¿no? Entonces decía, el licor de panela es el que nos daba la fuerza y la voluntad para continuar adelante, y además la búsqueda de que el Taita Carnaval, que era uno de los símbolos importantes en el carnaval de nuestra zona, baje y visite las diferentes comunidades. La victoria del ganador representaba un signo de prosperidad, un signo de que en ese año venidero llegaban las lluvias y llegaba la abundancia de los diferentes cultivos. Quienes obtenían esa ganancia eran quienes llegaban a su casa y a sus diferentes comunidades acompañados del Taita Carnaval, gloriosos de haber conseguido esta fertilidad de sus tierras y la abundancia que cubría su desarrollo sostenible o su sostenibilidad en cuanto a su alimentación, a la parte de su economía, ¿no? Como símbolos importantes, luego de estas batallas campales, era ese agradecimiento y la vinculación de unión entre las comunidades, quienes disfrutaban de grandes banquetes, ¿no? Ellos venían preparándose previo a la época del carnaval, o la época del solsticio, ¿no es cierto? En febrero y marzo, en donde hacían todas sus preparaciones gastronómicas, identificándose algunos aspectos culturales. Festejaban esta llegada a través de las diferentes comunidades y por detrás quienes les llegaba la desdecha o la mala suerte por no lograr esta, esta victoria como tal campal, eran aquellos que luego en sus cultivos tenían grandes pérdidas. Este ritual del pucará, con el paso de los años,
y al ser una situación violenta, sangrienta, que se involucraba mucho la pérdida, inclusive de la muerte y las agresiones fuertes, a través de la religión y pues de un líder de la parroquia, se solicitó al teniente político de la zona pidiendo la eliminación como tal o la prohibición de este ritual o de esta batalla campal, porque atentaba contra la vida. Entonces se realizó hace aproximadamente unos 30 años la prohibición de este ritual, y a raíz de eso las comunidades buscaron realizar una recreación del mismo, ¿no? Entonces, a través de la recreación se estuvieron manteniendo estas costumbres y tradiciones. ¿Cuáles son los personajes destacados de este ritual? Tenemos como personaje principal a la Pachamama, que es la tierra, quien les brinda la abundancia, la fertilidad en sus cultivos; al Taita Carnaval, que era su símbolo importante, quien llegaba de comunidad a comunidad trayendo esa felicidad a través de la danza y la música, esta abundancia que llegaba a sus comunidades en los siguientes años. Y aquellos que no recibían la visita del Taita Carnaval, llegaba Yarcay, que era con el que llegaba el hambre, con el que llegaba esta falta de producción y los cultivos en los siguientes años, ¿no? Los taitas y las mamas, quienes lideraban este proceso del carnaval, eran los hombres llamados los taitas y sus mujeres, las mamas, quienes acompañaban con el nombre de migladoras, recogiendo cada una de las piedras y dotándoles para la campaña, batalla campal, perdón. Y los campesinos, que son los personajes destacados, que son quienes cultivan y trabajan en la tierra. ¿Cuáles son estos platos principales y productos tradicionales del carnaval? Tenemos una infinidad de productos que lo manejamos a nivel de nuestra ciudad, de nuestro país, dentro del carnaval, pero algo específico que ellos se destacaban en la zona de Tarqui era el mote pata desarrollado con el borrego, ¿no? Y obviamente no podía faltar el maíz cocinado, y dependiendo de qué es lo que les daba la tierra, utilizaban el poroto o las habas. Teníamos el cuy con papas, se tiene actualmente el cuy con papas. Otra bebida importante a destacar era la chicha de jora, ¿no? Y dentro de estas investigaciones se destacó un proceso importante. Si bien la chicha de jora podemos decir que es una bebida símbolo de nuestros cañaris, y que la tenemos en las diferentes comunidades a nivel del país, lo que contaba dentro de esta comunidad era que ellos utilizaban el hanchi, que era el raspado o el rallado de la teja, del mosto, de los residuos del maíz, que quienes raspaban y la discernían en el sedazo, y esto lo que buscaba era dar un efecto de ahumado, y a la vez lograba una mayor fermentación. El licor de panela, elaborado con la panela y con diferentes procesos de fermentación, que buscaban el utilizarlo como una de las bebidas dentro de estas batallas. La fritada, el sancocho, las morcillas de cerdo, que fueron incorporadas a partir de la colonización, en donde ya la inserción del cerdo les llevó como parte de su patrimonio gastronómico. El ají ucho, ¿no? El ají picante, involucrado con la pepa de sambo. Algo importantísimo y que no podía faltar, que eran el postre, las tortillas de maíz dulce mezclados con el dulce de sambo, elaborados con la masa de sambo, y el dulce del higo con el quesillo. ¿Y cómo se preparaban estas propuestas gastronómicas? Identificando algunos instrumentos y preparaciones, ¿no? No podía faltar en cada una de las comunidades la olla de barro, la paila de bronce, que era uno de los utensilios que sacaban justamente para las festividades, la batea,
que era un utensilio que servía como pozuelo para todos los tipos de productos, para el amasado, que era elaborado del sauce, las cucharas de palo, la piedra de moler para el ají uchu, y luego posteriormente pues tenía ya la incorporación del molino que les permitía elaborar sus tortillas, su chicha de jora. La tinaja de barro, que era uno de los instrumentos importantísimos para la elaboración de la chicha de jora, la silla, que era su envase donde bebían sus bebidas tradicionales, el cangador, que era un instrumento importantísimo para la colocación del cuy y para su proceso de asado, las tulpas, que son aquellas piedras grandes que permitían generar los diferentes tipos de asados, y el alambique que les permitía desarrollar sus bebidas y licores. Este ritual del pucará termina siendo una manifestación de nuestros pueblos aborígenes, donde aparte de destacar su cultura gastronómica, destacamos esa sensibilidad y ese agradecimiento a la tierra madre. Esta ha sido celebrada por muchos años a través de las familias de los pobladores más antiguos, que son quienes han sido los protagonistas en la época del carnaval. Y como les comentaba hace un momento, actualmente se recrea estos juegos en las festividades de la zona de Tarqui para recrear y no perder esas costumbres tradicionales. Existe una memoria histórica de lo que un día fuimos parte de un solo pueblo andino. El ritual, como lo pudimos observar y vemos que estos símbolos y estas tradiciones que han sido arraigadas desde nuestros aborígenes, lo que buscan es brindar ese agradecimiento a la naturaleza por su fertilidad, por la abundancia en sus productos durante el año. Y justo coincide la celebración del Pucará en el periodo en el que se desarrolla el proceso de siembra previo al inicio de las lluvias, lo que busca en fortalecer cada uno de sus procesos de siembra y cultivo, sobre todo respetando los ciclos de la vida. Se me La parroquia rural de Tarqui ha sido singularizada por su vida social, por su erudismo, por su erudismo de aquellos pobladores que con esa historia y en su memoria nos han podido transmitir de generación en generación. Sin embargo, a causa de los efectos que hoy nuestros países están viviendo, de la migración, de la movilidad hacia las ciudades, se han ido perdiendo. ¿Sí? Es por eso importantísimo que nosotros, como instituciones académicas, a través de estos diferentes eventos que hemos venido desarrollando, fortaleciendo el turismo, se puedan difundir ese reconocimiento y la cultura del patrimonio de nuestros pueblos, ¿no? Es importante a través de estas investigaciones que se involucren los entes gubernamentales, los GATS parroquiales, buscando prevalecer esa cultura como parte de esa soberanía alimentaria y ese cuidado del ecosistema natural, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de cómo mantener estos recursos para las siguientes generaciones. Y creo que hay algo súper importante que nosotros debemos considerar, que parte de sus rituales hablaba del respeto a la naturaleza y el conocimiento de cómo son los ciclos de vida. Y si respetamos el producto, la tierra, con los procesos adecuados, logramos mantener ese ecosistema natural y a la vez este sostenimiento, ¿no es cierto?, para la soberanía alimentaria. ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar estas costumbres y tradiciones como parte del patrimonio inmaterial de un poblado indígena que va perdiendo de una generación a otra su identidad? Es la pregunta que en estos espacios, en donde damos a conocer estos diferentes factores culturales, turísticos, económicos, relacionados con el área y el desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento de nuestras zonas, es importante
continuar y prevalecer, como decía el expositor anterior, no como una fotografía, sino trabajar en conjunto, mancomunadamente. Nosotros como academia, a través de los procesos de vinculación a la comunidad, estamos involucrando a nuestros estudiantes a convivir con ciertas comunidades, a conocer esa historia, esas técnicas, esas tradiciones culinarias que nos permiten mantener esa memoria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Jimena, por su presentación. Gracias